Bien, bueno, pues en esta tarde dije la semana pasada, de que iba a hablar acerca del ministerio de la reconciliación, ¿no? Tenía una traducción del pastor John MacArthur sobre el tema, pero me han surgido otros pensamientos leyendo el mismo texto que leímos la semana pasada y siempre pues lo dejo ahí. Quizás me dé tiempo, quizás no me dé tiempo, pero yo voy a seguir los pensamientos que me han venido a mí, ¿no? Y entonces pues vamos a volver a leer en la segunda carta a los Corintios. Vamos a leer desde el versículo 6. Capítulo 3, desde el versículo 6 en adelante, para no leer todo el capítulo. Donde dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece, ¿no? Y me gustaría decir en primer lugar que aquí estamos hablando del ministerio de la reconciliación del Espíritu, que tú y yo, el único ministerio que podamos tener será aquel que hayamos recibido de Dios, ¿no? Porque realmente no podemos dar nada a nadie si no lo hemos recibido primeramente nosotros, ¿no? Estamos en un organismo, estamos en la Iglesia, el cuerpo de Cristo es un organismo espiritual, y todos los ministerios y todos los servicios son básicamente espirituales, ¿no? Entonces, en la medida que sirvamos a Dios por medio de aquello que hemos recibido de Él, podemos ser eficaces, ¿no? Porque realmente no estamos para ministrar las ideas de nuestras mentes, ¿no? No ministramos solo lo que encontramos escrito en el libro, también ministramos aquello que somos por el Espíritu de Dios. No solamente el don, no solamente la palabra, sino también lo que somos nosotros por medio del Espíritu de Dios, ¿no? Y eso lo hacemos todo el tiempo también, incluso en nuestra vida particular, ¿no? Eso es algo inevitable. Lo que somos en nuestros corazones, eso es lo que hablamos con nuestras bocas, ¿no? Y por esa razón tan solo podemos comunicar lo que somos. Muchas veces podemos decir las palabras apropiadas, podemos citar las escrituras correctas y aprender todos los métodos para exponerlas, pero en el análisis final tan solo podrás ministrar lo que tú eres, lo que tú has recibido de Dios, ¿no? Y por esa razón tú eres así como infeccioso, ¿no? Eres contagioso, porque comunicas lo que eres. En cierta ocasión, esto es una anécdota que la oí de un hermano Norman, que dijo que en cierta ocasión Jesús les dijo a sus discípulos que fueran a Samaria para conseguir un alojamiento, ¿no?
Pero en esa ocasión los samaritanos, que no se llevaban bien con los judíos, no iban a ser hospitalarios. Dice el texto que vieron como que iban a Jerusalén, ¿no? Y no querían darle alojamiento, ¿no? Y los discípulos de Jesús se enfadaron mucho. Y le dijeron a Jesús, ¿quieres que hagamos lo que hicieron los profetas de la antigüedad? Que hagamos descender fuego del cielo y los consuma y traigamos juicio sobre ellos por su falta de hospitalidad. Tú podrías pensar que Jesús reprendería a los samaritanos, pero sin embargo, él volviéndose hacia los discípulos los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas, ni para condenarlas, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea, ¿no? Y aquí vemos, ¿no?, esto que estaba yo comentando, ¿no?, de que los discípulos habían mencionado un hecho concreto, correcto, que sucedió en el Antiguo Pacto. Habían citado la escritura correcta. El capítulo y el versículo eran evangélicos, eran bíblicos, doctrinalmente y teológicamente estaban bien, y sin embargo Jesús les dijo que estaban equivocados. Y les dijo, no sabéis de qué espíritu sois. Yo no he venido para condenar, yo he venido para salvar, que eso es lo que hacía el Antiguo Pacto, eso es lo que estamos hablando la semana pasada, ¿no?, de que realmente el Antiguo Pacto era un ministerio de muerte, era un ministerio de condenación, que tenía cosas gloriosas y maravillosas, pero que también no proveía para la salvación. Y de eso hablé la semana pasada, ¿no? Y dije que el Antiguo Pacto estaba basado en la ley de Moisés. Y aunque fue con gloria, como estoy diciendo, no proveyó para la salvación del hombre. Y la semana pasada me equivoqué, mi mujer luego me corrigió, me debería haber corregido, cuando me equivoque, corrígeme por favor. Me equivoqué diciendo que la fe producía ira, cuando obviamente estaba hablando acerca de la ley, ¿no? La ley es la que produce la ira de Dios cuando es violada, ¿no? Y entonces hay mucha ira en el Antiguo Testamento, porque ellos se basaban sobre la ley. Por ejemplo, vamos a leer en Deuteronomio. Vamos a leer ahí unos versículos sobre este tema. Deuteronomio capítulo 11, versículo 26 al 28. Si lo tenéis, dice, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Bendición y maldición. Así en la ley y el Antiguo Pacto había bendición, pero también había maldición. Y el capítulo 31 de Deuteronomio, versículo 16, aquí habló Dios a Moisés, ya cuando Moisés iba a dejar esta tierra, cuando iban a entrar en la tierra prometida, que Dios le dijo que él no entraría porque no le representó bien cuando golpeó la roca en vez de hablarle como ocurrió. Y no representó bien a Dios, y Dios le dijo que no iba a entrar. Y aquí, versículo 16 del capítulo 31 dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va,
para estar en medio de ella y me dejará, e invalidará mi pacto que he concertado con él, y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males, angustias, y dirán en aquel día, ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Y aquí vemos la ira de Dios como se manifestó a través de todo el Antiguo Testamento. Se manifestó. Dios les dijo ir y conquistar la tierra. Y realmente pues Moisés, que los había guiado, no entró y ellos entraron a conquistar la tierra. Las 12 tribus entraron, cada uno tenían asignados sus posesiones, sus territorios, y Dios les había advertido de estas cosas, de que no sirvieran a los dioses de esas tierras, que no les adoraran, y justamente eso es lo que no hicieron. Y por esa razón en el libro de Jueces vemos ese ciclo que se repite, de que realmente los israelitas pues no dejaron a Dios por esos dioses, y entonces Dios los abandonó y los entregó en manos de sus enemigos, que estos enemigos se levantaban y oprimían a Israel, como eso fue en la historia de Gedeón, ¿no? Ocurrió en la tierra de Gedeón y ocurrió con todos los jueces. Los enemigos del pueblo de Dios se fortalecían cuando Israel se entregaba a la idolatría, y no hacía, y la ira de Dios venía sobre ellos, y venían muchos males. Y eso es de lo que estamos hablando, ¿no? Y todo eso ocurrió en el periodo de los jueces, ¿no? Esos 7 ciclos, siete ciclos de eso ocurrieron. Una tras otra Dios los estuvo, pero lo que veo en el libro de los jueces es que en aquellos días, dice las escrituras, que no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿no? Pero no había rey en Israel porque Dios no estableció un rey en Israel para que los guiara. Él realmente a cada tribu tenían sus ancianos, tenían su tipo de gobierno que había sido establecido por Dios previamente, con Moisés, si os acordáis, que Moisés se quejó de que llevaba toda la carga del pueblo de Dios él solo, y se quejó, y en primer lugar recibió el consejo de su suegro. ¿Qué estás haciendo? Tú no puedes llevar la carga tú solo, pues nombra a personas de virtud y haz esto y establécelos por 50, de 100, que cada uno te rinda cuentas a ti. De alguna manera aconsejó a Moisés como un gobierno piramidal, de acuerdo a muchas organizaciones del mundo. Pero eso no alivió el problema de Moisés. Y Moisés se volvió a quejar a Dios acerca de esa situación, ¿no? Y entonces Dios proveyó de la forma de gobierno y de ayuda a Moisés, diciéndole que eligiera 70 ancianos, o que llamara a 70 ancianos, ahora no recuerdo bien, que estuvieran con él, y que él tomaría del espíritu que había puesto en Moisés y lo pondría sobre ellos, ¿no? De ancianos, ¿no? Y entonces Dios contó con los ancianos, siempre contaba con los ancianos. Si tú haces un estudio bíblico acerca de los ancianos en el pueblo de Israel, siempre contabas con ellos. Y realmente luego esos 70 ancianos fueron los que llevaron la carga con Moisés, y fueron los que realmente en ausencia de él, fueron los que realmente estaban de alguna manera, ya que habían sido nombrados con él para llevar las cargas y para gobernar y para ayudar, pues los que se quedaron.
Y ellos se quedaron ancianos, en cada tribu tenía sus ancianos, tenían sus gobiernos. No había rey en Israel. Pero es que no había sido la voluntad de Dios que lo hubiera. Porque más adelante, esos mismos ancianos fueron a Samuel, que fue el último juez y profeta y último juez de Israel, a que nombraron un rey. Fueron allí porque realmente Samuel había envejecido, había puesto a sus hijos como jueces, pero sus hijos no seguían el camino de Samuel, no hacían el bien. Los ancianos, que para eso están, se dieron cuenta y dijeron: oye, tus hijos no andan bien, tú ya eres viejo y nosotros queremos que nos pongas un rey. Y entonces eso no le pareció bien a Samuel, pero tampoco le pareció bien a Dios, porque Samuel dijo: bien, yo oraré a Dios. Un buen hombre de Dios, ¿no? Que no impuso su autoridad, y dijo: bueno, lo voy a consultar a Dios. Y Dios, ¿qué le dijo? Pues haz lo que te piden. No te han desechado a ti, me han desechado a mí para que yo no gobierne sobre ellos. Y aquí estoy viendo yo que muchas personas enfatizan la soberanía de Dios. La soberanía de Dios, que el hombre no puede hacer absolutamente nada, pero fíjate aquí que los hombres le pidieron a Samuel un rey, y Dios podría haber dicho: yo soy el Dios soberano, y yo os he creado, ¿cómo os atrevéis ahora a pedirme un rey que me sustituya a mí, si yo soy el rey de reyes? No, esa no es la actitud de Dios. La soberanía de Dios es que realmente vio la situación y les dijo: pues concédeles el rey que te han pedido, pero adviérteles que el rey va a hacer esto, va a hacer lo otro, va a hacer lo otro. Se va a enseñorear, va a tener a vuestros hijos como siervos, como siervas, vaya a cultivar sus labrados, va a vivir como un señor, como un rey. Y aquí veo yo que Dios no es un tirano. Dios no es un Dios déspota, no es un tirano, no hace las cosas forzando a las personas, sino que las ama y las respeta. Por eso le concedió ese rey. Y yo, cuando veo ese tipo de gobierno que apareció en Israel entonces, yo pensando en esto en la iglesia, ¿cuántos tipos de gobierno hay? En la iglesia, el gobierno episcopal, que es de arriba para abajo, presbiteriano, que es horizontal, congregacional, que cuenta con la congregación. ¿Cuántos tipos de gobierno hay en la iglesia? Pues Dios había establecido ancianos, eso lo vemos, y probablemente lo que prevaleció hasta el final fue el Sanedrín, que estaba compuesto por los 70 ancianos y el sumo sacerdote. Eso es lo que Dios hizo, eso es lo que prevaleció, ¿no? Pero también se instituyeron reyes, porque el pueblo lo pidió y porque Dios lo concedió. Pero la mayoría de los reyes, si conocemos la historia del pueblo de Israel, la mayoría de los reyes, a excepción de muy pocos, entre ellos David, Salomón, bueno, Salomón también al final de esos días cayó en la idolatría, y por eso Dios le dijo que iba a romper el reino y lo iba a partir en dos, y que no lo iba a hacer en su día por amor a David. Fue un buen rey y lo haría en los días de su hijo. Pero hubieron otros reyes por parte de Judá que hicieron lo bueno, pero la mayoría hicieron lo malo. Y por la parte porque el reino se dividió en dos, como ocurrió por medio de cuando Salomón murió, su hijo Roboam heredó el reino, y se levantó otro, Jeroboam, que fueron a pedirle que agravara, que disminuyera los impuestos, ¿no?
que su padre había puesto y tal. Y bueno, pues él no lo hizo, no hizo caso al pueblo, y luego pues se levantó este otro persona, Jeroboam, que dijo: ¿qué tenemos que ver con el hijo de Isaí? Israel, a tus tiendas. Entonces de ahí se partió el reino, como Dios lo había dicho. Se fueron 10 tribus al norte y 2 tribus al sur, que es la tribu de Benjamín con Judá, ¿no? Judá y Benjamín, ¿no? Y entonces todos los reyes de Israel hicieron lo malo, porque desde un principio establecieron un sistema de culto y adoración que no era correcto, que era idólatra, porque no podían ir a Jerusalén, no podían ir a Judá a adorar, pues establecieron sus propios altares y sus propias formas de adoración. Todos los reyes hicieron lo malo, y de los reyes de Judá, algunos hicieron lo bueno, pero los últimos 4 reyes, ya Joacaz, con Joacín, Joaquín y Sedequías, los últimos reyes de Judá, que fue previo a la invasión de Nabucodonosor. Asiria había destruido el reino del norte, y Nabucodonosor vino ya cuando estos últimos reyes estaban haciendo lo malo, y a pesar de todas las advertencias de Jeremías, y que tuvo que sufrir toda esa situación, venga a advertir y venga a decir y venga y tal, y la gente que tal, y que Dios va a traer el mal, y que para ti, para tal, la gente no, nosotros tenemos nuestro templo, nosotros tenemos a Dios, nosotros, ¿qué va esto? Que no, a nosotros no nos puede pasar. Y aquí llega Nabucodonosor y arrasa, y se lleva cautivos. Y ahí desapareció todos los reyes, ya no hubieron más reyes. Ya no hubieron más reyes en Israel. El rey había traído de alguna manera unidad, una unidad que ellos querían, pero yo en esta tarde lo que quería compartir es acerca de la unidad, unos pensamientos que me han venido que el Señor me ayuda a ponerlos, porque quiero abarcar mucho, pero es acerca de la unidad, como dice Pablo, que hemos sido hechos ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Una unidad espiritual y una unidad cristiana, a diferencia de la unidad religiosa y la unidad hecha por los hombres, ¿no? Y de eso me gustaría hablar en esta tarde, ¿no? Porque la Iglesia realmente, cuando ya se acabaron los reyes, y cuando ya hubo un periodo de restauración, y cuando ya se cumplieron las profecías acerca del nuevo pacto que habían profetizado tanto Jeremías como Ezequiel, de que Dios haría un nuevo pacto, y que Dios cambiaría el corazón de piedra por uno de carne, y ya no escribiría en piedra, sino en las tablas de carne del corazón. Ahí hace el contraste del ministerio de la letra con el ministerio del espíritu, ¿no? Y ahí incluye ya ese pacto en el espíritu, que tenía por aquí si lo encuentro, pues se ve que no lo he grabado. No lo he grabado. Una definición del nuevo pacto de un diccionario que me ha gustado. Digo, hombre, pues esto lo puedo incluir también. Pero no, lo he pensado en hacerlo, pero no lo he hecho. Que estaba muy bien, ¿no? Y ya pues... Qué lástima. Pero
bueno, volviendo al tema, el nuevo pacto, el Nuevo Testamento comenzó realmente en el Espíritu, en Pentecostés. El Espíritu Santo vino en Pentecostés, ¿no? Con la promesa que Jesús les dijo a sus discípulos que vosotros esperad en Jerusalén hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Ahí comenzó realmente el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, con la venida del Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu, donde Dios cambió los corazones, puso un corazón nuevo, dio un espíritu nuevo y puso su espíritu en las vidas de las personas. En el antiguo pacto sabemos que el Espíritu solamente venía sobre personas que tenían para cumplir un servicio, una autoridad, para el rey, el profeta, a cual, pero no, este nuevo pacto sería que cada uno podría conocer a Dios por sí mismo, porque tendría el Espíritu de Dios, el discernimiento de Dios. No enseñará nadie más a su prójimo diciendo conoce al Señor, porque aquí todos me conocerán. Es un pacto ya donde Dios realmente viene a nuestras vidas de una manera real en el Espíritu. Y eso ocurrió en Pentecostés, ya pues el ministerio fue creciendo, las iglesias, Dios añadía a la iglesia a aquellos que habían de ser salvos. Conocemos la historia del Nuevo Testamento y cómo Pedro predicó y se convirtieron 3000, cómo habían avivamientos del Espíritu en Judea, la gente oraba y el Espíritu venía y las personas se convertían, habían sanidades, habían prodigios, maravillas, el Evangelio se predicó a los samaritanos que estaban separados de los judíos, por medio de Felipe. Luego llegaron los apóstoles y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Se predicó a los gentiles en casa de Cornelio, también vino el Espíritu Santo sobre Cornelio. Y, en fin, la iglesia comenzaron a aparecer, las iglesias. Y se nos dice, ¿no?, de que, pues que habían iglesias en Corinto, había iglesias en Éfeso, había iglesias en Colosas, había iglesias en Filipos, todas esas iglesias que empezaron a crecer, que eran siendo ministradas por el ministerio del Espíritu de Pablo, de Pedro, de otros grandes maestros también que surgieron. Y lo que vemos en ese periodo del Nuevo Testamento es que no había una organización externa, ¿no? No decían, nosotros somos la iglesia de Paulina, la iglesia apostólica Paulina, o nosotros somos la iglesia apostólica de Pedro, que eso era justamente lo que Pablo a estos corintios les reprochó, porque habían divisiones allí en la iglesia de Corinto donde realmente estaban fascinados. Ellos estaban influenciados, como eran griegos, pues estaban influenciados por la oratoria, ¿no? Y cómo predicaba uno, cómo predicaba otro, y uno se decantaba por uno, yo soy de Pablo, a mí me gusta más Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de... ¿Y quién es Pablo? ¿Y quién es Pedro? ¿Y quién es Apolos? No había esos nombres en las iglesias, ¿no? No era la iglesia de Pablo, no era la iglesia de Pedro, no era la iglesia de Apolos. Y entonces vemos que ya desde un principio la división entraba por ahí, pero realmente la iglesia siguió desarrollándose y quitando esas pequeñas cosas que eran de estos niños. Los corintios eran niños, eran la mayoría de ellos analfabetos y niños en Cristo y tenían esas cosas. Pero quitando esas pequeñas cosas, la iglesia se destacó por una gran unidad. Tenían todas las cosas en común.
no tenían una organización externa, sin embargo tenían una unidad espiritual, que se relacionaban entre ellos. No habían iglesias de este tipo, del otro tipo, como he querido decir, y espero que lo entendáis. Y sin embargo había una unidad. Una unidad, y la iglesia, a pesar de todas las persecuciones que hubieron, primeramente por parte de las personas religiosas, de los judíos, que los veían como una secta, a pesar de que los judíos los perseguían, y en la vida de Pablo eso sí que fue un martirio, siempre estuvo perseguido por los judíos, y luego vinieron los césares y vinieron las persecuciones, porque los césares, ellos reclamaban una adoración hacia sus personas. Ahí es cuando ya se eleva al máximo la autoridad del hombre, que ya Satanás los tienta para que también se conviertan en dioses y reclamen ser adorados, como ocurrió con los césares, como ocurrió también en Egipto, con el faraón. Y bueno, pues es eso, ¿no? De que a pesar de las persecuciones por parte de las persecuciones religiosas y las persecuciones civiles del Estado, o en este caso de los imperialistas, de los emperadores, la iglesia no se vino a menos, sino la iglesia se expandió, Como dijo Tertuliano, ¿no? La sangre de los mártires era la semilla de la iglesia. La iglesia crecía, y la iglesia crecía, y tenía ese esplendor, esa unidad, que un emperador que veía que su imperio se estaba fragmentando, que veía que se le iba de las manos, vio en la iglesia esa unidad, y dijo: pues yo esto realmente lo quiero para mi imperio, ¿no? Y entonces la iglesia, que estaba siendo perseguida, este emperador llamado Constantino, pues legalizó el cristianismo. No lo estableció como la religión del Estado, como hizo más tarde Teodosio, el emperador Teodosio más tarde, pero él legalizó para que no fueran perseguidos, y dio a cada hombre el derecho a elegir su religión según los dictados de su conciencia y convicción, sin esa compulsión o injerencia del gobierno. Y aquí estoy leyendo de un escritor llamado Dave Hunt, de su libro ¿Qué clase de amor es este?, ¿no? Y voy a leer unos párrafos de ese libro que me ayuda para desarrollar este tema. Dice: pero como muchos historiadores concuerdan, porque hubieron historiadores que estuvieron a favor, o vieron los pros y los contras de la conversión, o de la supuesta conversión de Constantino, y unos hablaron bien, que fue bueno para los cristianos, y otros hablaron mal, que fue el comienzo de la caída de la iglesia. Y entonces hubieron muchos historiadores que hablaban acerca de los pros y de los contras, pero muchos historiadores concuerdan en que fue una hábil maniobra política para unir el imperio. El historiador Phyllis Hood, él mismo siendo un sacerdote católico, nos recuerda que Constantino retuvo hasta el final de sus días muchos de los dioses paganos de su vida temprana. Su temperamento furioso, su crueldad, que una vez incitada no escatimó ni las vidas de su esposa e hijo. Estas son testigos desagradables de la imperfección de su conversión. Después de muchos años de esfuerzos inútiles para restablecer la unidad,
que en principio logró, pero que luego surgieron otra clase de divisiones, ¿no? Y él intentó de paliar por medio de debates, de consejos, de decretos. Constantino finalmente recurrió a la fuerza. Fren, otro historiador, explica: en la primavera del 317, Constantino lleva a cabo su decisión de publicar un edicto más severo contra ya un grupo de creyentes, los donatistas, confiscando sus propiedades y exiliando a sus líderes. En el curso de 4 años había sido derogada la libertad universal de la conciencia que él mismo había proclamado en Milán. El Estado se había convertido una vez más en perseguidor, solo que esta vez en contra o a favor de la ortodoxia cristiana. A favor de la ortodoxia cristiana, en contra de todos aquellos que se opusieran a ellas. Los donatistas fue un grupo que vio corrupción en la iglesia, lo protestó. En cierto modo eran como protestantes, ¿no? Pero se lo llevaron para adelante. Los donatistas no entendieron ni se preocuparon por la conversión de Constantino. En su opinión, la hostilidad fundamental del Estado hacia la iglesia verdadera, no había sido alterada. Después de las persecuciones vendrían las guerras. Este escritor dice: ¿cómo podría proceder un verdadero seguidor de Cristo, cuyo reino no es de este mundo y cuyos funcionarios no hacen guerra, proceder a la guerra en su nombre? ¿Cómo podría proceder un verdadero seguidor de Cristo bajo la insignia de la cruz para conquistar con la espada? Y de hecho, más adelante, los caballeros de las cruzadas hicieron lo mismo, matando a musulmanes y a judíos para retomar la Tierra Santa bajo la promesa del Papa Urbano II, quien coincide con Mahoma y el Corán y sus promesas a los musulmanes del completo perdón de los pecados por quienes murieron en esa Guerra Santa, a la cual los musulmanes llaman la yihad. La Iglesia de Roma heredó de Constantino esa visión de la unidad que se obtiene y se conserva por medio de la persecución y de la Guerra Santa, trayendo condenación y muerte, más acorde al ministerio del Viejo Pacto y en oposición al Nuevo Pacto, que trae salvación y vida. En realidad, esto que he dicho ya lo he escrito yo, y esto lo he escrito yo también. En realidad, algunos concilios, como veremos más adelante, sínodos y confesiones de fe, tanto católicos como protestantes, han sido elaborados conjuntamente por mandatarios políticos, por el Estado y por personas religiosas, en el nombre de la unidad para la defensa y preservación de la fe, pero que han resultado en persecución de aquellos que disentían de ello. Aquí ya estamos viendo otra vez la unidad de cómo se monta, pero que siempre resulta en persecución de otros. Y ahora este escritor vuelve a decir, Dave Hunt dice: no hay duda que Juan Calvino visualizaba a la Iglesia de Cristo con ojos de católico romano. Él vio la Iglesia como Constantino la había moldeado, como socio del Estado, Iglesia-Estado, con el Estado imponiendo la ortodoxia a todos sus ciudadanos. Calvino aplicó su formación jurídica y su afán al desarrollo de un sistema de cristianismo basado en una visión extrema de la soberanía de Dios, que por lógica obligaría a los reyes y a toda la humanidad a cumplir todos los asuntos de justicia. Y en colaboración con la Iglesia, los reyes y otros gobernantes civiles harían cumplir el cristianismo calvinista. Mirad esto: el 10 de noviembre de 1536,
la confesión de fe que Farel, que era compañero de Calvino, había elaborado en conjunto con Calvino, se presentó oficialmente a la ciudad y a toda la burguesía y a todos los habitantes de Ginebra, Suiza. A todo sujeto en sus territorios debía jurar lealtad y adherirse a ella. Fue un documento largo con disposiciones que abarcaban la membresía de la Iglesia, la asistencia, la predicación, obediencia del rebaño y la expulsión de los ofensores. Las autoridades de Ginebra aprobaron el documento el día 16 de enero de 1537 y en marzo fueron desterrados los anabautistas. Porque Calvino, pues, creía en el bautismo de infantes y los anabautistas no. Como discrepaban con esto, pues los anabautistas desterrados. No solamente los anabautistas, se cargó también a un español llamado Miguel Servet, un omaño, que viene ahí en Zaragoza, en su hospital, el Hospital Miguel Servet, que era un científico que descubrió el movimiento de la sangre, los pulmones, del corazón, no sé el nombre técnico, pero que era en cierto modo un hereje en cuanto a la Trinidad, era antitrinitario, pero sí, de alguna manera, con lo que discutía con Calvino era acerca del bautismo de infantes. Esto es lo que realmente increpaba a Calvino con esto, y en este aspecto, según mi punto de vista, él tenía razón, ¿no? Y luego le discriminó por su falta de amor. Pues Calvino también dice, pues ya te pillaré. Y cuando pasó por allí, por Ginebra, lo vieron en una iglesia y lo arrestaron. El Estado lo absorbió de su pena civil, pero en aquellos tiempos lo más importante era la herejía. Y entonces Calvino le acusó de hereje por estas razones, ¿no? Y fue ejecutado en la hoguera. Y se dice que murió, que pusieron madera verde para que la hoguera murió durante media hora. Esto fue un acto, en mi punto de vista, cruel, ¿no? Así que a todos aquellos que disentían, a Calvino se le dijo, se le denominó el Papa protestante o el terror ginebrino. En abril, por instigación de Calvino, se inició una inspección de casa por casa para asegurar que los habitantes estuviesen suscritos a la confesión de fe. Esto es lo que uniría realmente, ¿no? Esta es la unidad que trae. El 30 de octubre hubo un intento de obligar profesiones de fe de todos los que dudaban. Finalmente, el 12 de noviembre, un edicto fue emitido declarando que todos los reacios que no desearan jurar lealtad a la reforma, se les ordenaba salir de la ciudad. Entonces, las lecciones que se deben aprender de esta historia y de todos los llamados sínodos de la reforma y los consejos, confesiones y decretos que generaron, que muchos calvinistas hoy honran al declarar como la verdadera doctrina de Cristo, fueron promovidos por una iglesia del Estado establecida en colaboración con los gobernantes civiles, contrario a la palabra de Dios. La unidad siempre fue la preocupación primordial y aquellos quienes no estaban de acuerdo con la posición mayoritaria fueron silenciados, perseguidos, encarcelados, desterrados y a veces ejecutados. Así como la Iglesia Católica había perseguido y matado a aquellos que no estaban de acuerdo con ellos a través de los siglos, las iglesias protestantes recién establecidas comenzaron a hacer lo mismo. Los anabautistas, por ejemplo, fueron perseguidos y asesinados tanto por católicos como por protestantes, porque estos últimos todavía creían en el bautismo de infantes en la familia de Dios.
como Agustín, el padre de la Iglesia, con sus poderes mágicos de regeneración, que los niños allí pues ya eran regenerados también. Que a mí realmente eso me gustaría, como padre, que eso es lo mejor, lo más fácil del mundo. Venga, bautizo a mi hijo ya regenerado y todo Dios, listo de papel. Eso es lo que la Iglesia Católica quizás enseña, ¿no? Esto es lo que enseña también Lutero y Calvino. Yo estaba leyendo en este libro, ¿no? de que hubieron los pre-reformadores. Surgieron, antes de los reformadores, surgieron unos pre-reformadores, que tenían unos valores buenos. Libertad de conciencia, separación Iglesia del Estado y separación de la Iglesia del catolicismo, ¿no? Y todos ellos fueron perseguidos, promocionaban también la escritura. De hecho, uno de ellos, Wycliffe, tradujo la escritura al inglés, porque entonces estaba en latín, la Vulgata, que no lo podía leer nadie, nada más que los sacerdotes. Y otro, Tyndall, también escribió las escrituras. Eran personas que realmente querían separarse, pero estos prereformadores, como no estaban siendo apoyados por el Estado, como fue Lutero en Alemania y Calvino en Ginebra, en Suiza, pues no prevalecieron. Fueron perseguidos y fueron muertos. A Wycliffe, después de 40 años de haberlos matado, los católicos lo exhumaron de sus restos y lo volvieron a quemar. Fíjate la mentalidad de esa época, la época medieval, ¿no? Esto era ya... Es que allí te podían matar por una herejía tonta, te podían llevar a la hoguera. Y la historia registra claramente que estos eran los hombres y los motivos detrás de las creencias establecidas y de sus confesiones. Está hablando aquí ahora de los reformadores, no de los... que esto lo he mezclado yo, con los pre-reformadores que eran motivos nobles. Motivos nobles. En Praga estuvimos viendo a Juan Hus también como un pre-reformador, que luego esos personajes, hay una plaza en Bonn, Alemania, donde está Lutero, y están los 4 pre-reformadores a su alrededor, como realmente que fueron los que encendieron el fuego para la reforma. Pero ellos, como no fueron apoyados por el Estado, pues sucumbieron ante las autoridades religiosas y civiles. Pero Lutero y Calvino no. Había una frase de Juan Hus, que tú la has leído cuando estaba en la hoguera, que tú estás quemando a un ganso, pero luego tú estás quemando, hablando de sí mismo, que le estaban quemando a él, pero que saltía como un ganso. Más adelante al pan no podían quemar, y estaba de alguna manera profetizando acerca de Lutero, o hablando acerca de Lutero, ¿no? O sea que estas personas... Pero volviendo a Calvino y de esta manera de imponer la unidad por la fuerza, sin lugar a dudas su modus operandi siguió los pasos de Constantino. Él no fue un verdadero cristiano, Constantino, y por lo tanto no le interesaba la verdad a este hombre, sino lo que le interesaba en su día era la unidad del imperio. Constantino utilizó el cristianismo con ese fin. Y luego, después de él, la Iglesia, una vez perseguida por el mundo, también, siguiendo sus pasos, se convirtió en el perseguidor. Los cristianos verdaderos todavía eran los perseguidos. Entonces, todos estos pre-reformadores, que tenían unos valores superiores, a todos ellos los quemaron, los persiguieron. Dice que el único cambio fue que una iglesia opresiva se sumó al mundo para perseguir a aquellos que no aceptaban sus dogmas.
¿no? Y luego yo estaba pensando, ¿no?, acerca de la unidad, como decía ayer, digo, es que realmente este tema surgió porque, como vemos la cristiandad, si tú te paras a pensar, la vemos así como tan dividida, ¿no? La vemos tan dividida, que realmente lo que trae unidad a todos los cristianos, unidad externa, claro, porque más adelante hablaré de la unidad del Espíritu, brevemente, pues son las denominaciones, ¿no? Y aquí vemos la cristiandad, pues vemos a los luteranos, 1517, luego salieron los reformados en 1520, los anabatistas, estos que eran perseguidos, se adhirieron, aunque era antes de la reforma, se adhirieron a la reforma en 1525, luego están los anglicanos en 1534, luego surgieron los presbiterianos en 1560, los congregacionales en 1582, bautistas en 1612, los cuáqueros en 1646, metodistas en 1750, episcopales en 1789, hermanos en 1825, nazarenos, aquí ya no he puesto el año, nazarenos, salvacionistas, pentecostales, carismáticos. Todos estos son denominaciones. Por ejemplo, los bautistas en Estados Unidos, entre ellos hay distintos nombres, ¿no? Porque están también separados, están los bautistas generales y los bautistas particulares, ¿no? Unos son de la Reforma y otros no. Y luego, pues en Estados Unidos hay 20 denominaciones bautistas. Y de hermanos y de metodistas hay distintas ramas. Pero así es como realmente está el organigrama, ¿no?, de los protestantes en el mundo. Y lo que logra realmente esa unidad externa, pues son las denominaciones y también todas esas confesiones de fe que se hicieron juntamente con el Estado, ¿no? Por ejemplo, una de las confesiones más grandes de fe pues está la confesión de Westminster, ¿no?, en Inglaterra, que allí hubieron problemas con los escoceses, con el rey, y ellos, que el rey les daba dinero y los miembros del parlamento les exigían que reformara las leyes religiosas, y ahí pues hubo ahí un acuerdo entre mandatarios políticos, como he dicho, y personas religiosas de peso y tal, y ahí pues ahí surgió la confesión de fe, también la confesión de Londres de los bautistas reformados en 1680, también una que le seguía a eso. De ahí salieron los presbiterianos en Escocia, que adoptaron la forma de gobierno. Todo esto estaba todo mezclado, gobierno y político, ¿no? Todo eso es lo que traía la unidad. Yo estoy hablando de esto porque, como he comenzado diciendo acerca del libro de Jueces, que realmente Dios había establecido ancianos, no había puesto ningún rey, no había estados, y he desarrollado el tema sobre las iglesias cristianas, que no había iglesias con una organización externa, que no eran iglesias de Pablo ni de Pedro, que ahí era la iglesia de Éfeso. Yo cuando estuve en Inglaterra, las iglesias estas me gustaban por este ideal. Eran iglesias que tenían una relación entre ellas, pero sin embargo no había una organización externa que las unía. Una se llama la Iglesia Cristiana de la calle de Devon, la otra de la calle de Wokingham Road. Ni siquiera decían, esta es la iglesia de Liverpool. No. La iglesia de la calle, se reunían en la calle en el número 13, en un edificio que tenían, y se llama la iglesia así. Y la otra se llamaba así. Y entre ellas tienen unidad, pero no había una unidad externa. Quiero decir, una organización externa. Aunque algunas veces pues hacían conferencias y se reúnen, y luego pues también pues surgen actividades como para ayudar a las misiones, que tienen misioneros y todo eso, muy bien, todo eso, pero que no hay
que en cada iglesia tiene su gobierno, tiene sus ancianos y cada iglesia se gobierna por sí misma y no hay una estructura y unas cosas, pero sin embargo aquí en todas estas denominaciones sí. Al final pues unas tienen una oración más férrea que otras, ¿no? Que luego pues ya se hacen sus sínodos, mandan sus representantes. Y luego yo estaba pensando hoy, si entra un pecado en la iglesia, por poner un ejemplo, el tema de la homosexualidad, pues es más fácil que cuaje en una institución grande donde tiene sus representantes, sus sínodos, cosas, tal, y se vota y se acepta a una iglesia pequeña. Y si pasa en una iglesia pequeña, pues no pasa nada, porque eso se puede como en estos días con la pandemia, ¿no? Eso se puede confinar, y se puede tratar. Pero cuando ya entra en una institución grande, eso ya es como el virus. Se expande. Se expande. Entonces el pecado se expande. Entonces vemos muchas iglesias protestantes con muchos pecados que la Biblia claramente los prohíbe, pero de alguna manera sus teólogos tienen una habilidad para legalizar algo que la Biblia dice que es pecado. Yo no entiendo eso, pero en fin, eso te convence a ti también, si luego te pones a escucharlos. Pero es eso, ¿no? De que, sin embargo, la unidad cristiana, ¿dónde está basada la unidad cristiana? Pues vamos a Éfeso. Si esto es muy sencillo, ya voy a terminar con esto. La unidad del Espíritu. La unidad cristiana es la unidad del Espíritu. Tenemos el ministerio, que hemos hablado de Pablo, ministerio del Espíritu. La iglesia comenzó con el Espíritu. La unidad es en el Espíritu, no es en una organización de hombres, donde hay más del hombre que del Espíritu. Y por eso pasa lo que pasa, ¿no? Pues vamos a leer los versículos de la unidad del Espíritu en Éfeso, en la carta a los Efesios, que en el capítulo 4. Dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Esto, todo lo que yo he hablado del libro ese, se veía la paciencia, la humildad, el amor y todo lo demás. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Si es que la Biblia habla por sí sola. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. O sea, la unidad del Espíritu está basada en Dios. No hay unidad fuera de Dios. La unidad del Espíritu es que realmente tú, por medio de un bautismo, eres bautizado en un cuerpo espiritual, místico, el cuerpo de Cristo. Tienes a Cristo en tu interior, tienes a Dios, tienes una fe, tienes una misma esperanza. Y tienes a Dios como el Dios tuyo. La unidad está basada en Dios, no hay unidad fuera de Dios. Oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. Hay una unidad en Dios, ¿no? Si tenemos esa unidad y estamos fundamentados en esa unidad y realmente tenemos el mismo Espíritu y tenemos el mismo Señor y tenemos el mismo Dios y la misma fe, todas las demás cosas deberían ser secundarias. No anteponer mis ideales de forma de gobierno, mi forma de iglesia, mi confesión de fe, mi esto y lo otro, por encima de la unidad del Espíritu. Aunque sea esto algo básico y fundamental y muy sencillo, pero esto realmente, si tenemos esto, ya tenemos una unidad, y lo que tenemos que ya estamos unidos.
Todos los cristianos estamos unidos, todos los cristianos que hemos realmente sido bautizados en un cuerpo y tenemos un mismo espíritu, tenemos al mismo Señor, todos estamos unidos. Lo que nos divide y nos separa son pues todas las organizaciones externas que se han creado, que yo he estado en una denominación y por el hecho de no haber sido criado en esa denominación, pues han habido recelos y al final he tenido que salir. ¿Por qué? Porque siempre realmente no podía discrepar de nada, porque me veía como una persona que no era de ellos. Y yo decía, bueno, pues si yo tengo el mismo Dios que tienes tú, y tengo el mismo espíritu que tú tienes, y tengo la misma fe que tú tienes, realmente lo demás debería ser, a lo mejor son tonterías, a lo mejor eran cosas de forma de gobierno, o pensar esto y lo otro. Eso es como las personas religiosas en su día, los fariseos, que establecían sus propias tradiciones por encima de la palabra de Dios, y que Jesús lo denunciaba. Y eso, las tradiciones de todas estas iglesias, pues la antepone por encima de la palabra de Dios, del fundamento cristiano. Pero yo, como veo, la iglesia debería ser una, y podría ser una si no hubieran todos esos nombres que vamos a leer ahora. Por ejemplo, la oración que hizo Jesús en Juan 17, capítulo 11, versículo 11. En Juan 17, 11, dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Guárdalos en tu nombre. El nombre sabemos que indica la naturaleza de la persona que lo tiene, el nombre de Dios. Todo lo que hay en el nombre de Dios, en la naturaleza de Dios. Pues Jesús oró para que fuéramos guardados en su nombre, en su naturaleza, en su espíritu, en su amor, en su paz, en su paciencia, en su bondad, en el nombre de Dios, guardados ahí, unidad. ¿Eso es común a todos los creyentes? Pues sí, pues en eso es de eso se trata la unidad. Y los versículos 20 al 23 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Aquí está orando nuestro Señor Jesucristo acerca de la unidad verdadera, de la unidad del Espíritu, de aquella que es común a todos los creyentes, nacidos de nuevo por el Espíritu de Dios, que forman parte de la iglesia de Cristo. Y aquí hay un comentario de este texto de Martin Lloyd-Jones, donde dice: nuestro Señor trata aquí de la unión mística que existe entre las tres personas de la Trinidad. Nos encontramos ante el más grande de los misterios de la fe cristiana. Y sin embargo, este es el texto, estos son los versículos que se citan en muchos círculos como si su sentido obvio y natural y simple fuera únicamente que Jesús estaba orando por una unidad organizacional y externa. Pero todo el pasaje indica exactamente lo contrario. Trata de la unidad de esencia. Esta es la manera en que el Señor Jesús mismo define esta unidad que ya existe entre los suyos y por la cual ora pidiendo que el Padre la mantenga y la guarde en su nombre después de su regreso al cielo. Esta es la unidad del Espíritu. Dios nos ha hecho uno en su Hijo Jesucristo. Nos ha dado el mismo Espíritu, tenemos la misma fe, tenemos la misma vocación, tenemos el mismo Señor, tenemos el mismo Dios y Padre. Sin embargo, todas estas
formas de buscar la unidad por medio de la organización externa, en vez de lograr la unidad, lo que han sido es destruirla. Destruirla. Entonces tienen unidad entre esos grupos, pero no tienen la unidad del Espíritu en toda la Iglesia de Cristo. Y por esa razón yo, pues, pienso que la Iglesia no debería tener nombre, solamente el nombre de Cristo, que es suya, no le pertenece a nadie. No le pertenece ni al pastor, que muchas veces llamamos la iglesia del pastor tal, o de la denominación tal, o de tal. Es la iglesia de Cristo. Y si no hubieran esos nombres, si no existieran esas denominaciones, pues aquí en Cartagena todas las iglesias estaríamos más unidas de lo que estamos ahora. Porque tendríamos en común lo más básico y esencial: el Espíritu Santo, a Cristo, a Dios el Padre, la fe, y lo demás sería secundario. Y si no somos que queremos forzar por medio de confesiones de fe, como hizo Calvino, que por cierto, quiero decir, un pastor dijo una vez: mira, yo voy a hablar sobre lo que es el calvinismo y lo que es el arminianismo, pero no me voy a esconder, yo voy a decir lo que soy. Y comenzó a hablar y al final voy a decir lo que soy, yo soy calvinista y tal. Y mira, yo te voy a decir una cosa: yo realmente me identifico con muchos de los grandes hombres de Dios que aparecen aquí en la historia de la humanidad. Pero yo no soy ni de Calvino, ni soy ni de Arminio, ni soy ni bautista, ni soy pentecostal, ni soy luterano, ni soy reformado, ni soy nada de eso. Llevo 40 años leyendo la Biblia. 40 años leyendo la Biblia. Y a mí la Biblia no me ha llevado en ningún momento a los 5 puntos del tulipán. ¿No? A menos de que hubiera escuchado a un calvinista que me lo explicara, yo, por mí mismo, leyendo la Biblia, nunca llegaría a eso. Y por esa razón no soy calvinista. Ni quiero que me... Porque para los calvinistas, si no eres calvinista, ya eres arminiano. Por favor, tampoco. Yo soy cristiano, creo en lo que he predicado hoy, en la unidad del Espíritu, que puedo estar unido contigo si tú eres un nacido de Dios y tienes el Espíritu como Dios, tienes la misma fe. Estamos unidos en Cristo, estamos unidos en Dios y podemos trabajar. Pero no me impongas tu confesión de fe, no me impongas tus ideales externos y todas tus interpretaciones y quieras dogmatizarlas e imponérmelas, porque eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos en amor, no en guerra, no batallando, que si yo soy calvinista y voy contra los arminianos. Yo me meto en las redes y veo cada trifulca allí. Veo, se llaman de todo. Se llaman de todo. Y Jesús dice: bueno, si tú le llamas a tu hermano falto, estás puesto al infierno del fuego. Ama a tu enemigo. Yo esto no lo veo en la vida de estos reformadores. El Espíritu de Cristo, muchos de estos reformadores yo no lo veo. Y de una cosa siempre me he dado cuenta, yo aún desde pequeño, es que yo miraba a las personas y lo que más apreciaba de esas personas era el espíritu de esas personas. Como he hablado acerca de Sansón, el espíritu vino sobre Sansón y la fuerza. Como David, el espíritu, el que era de un corazón de Dios, tenía sus fallos, pues sí, pero yo me fijo en el espíritu. Realmente, algunos historiadores han hablado pésimamente de Calvino, porque en él decía que no actuaba con el espíritu de Cristo, del amor hacia los enemigos, del perdón, de todas esas cosas. Entonces, yo no soy calvinista. He llegado a la conclusión después porque esto es reciente. Yo estoy pensando en esto recientemente. En estos meses de confinamiento estoy pensando, nunca había pensado sobre este tema, pero ahora de momento surge y llego a esta conclusión y quiero decir hoy que yo no soy calvinista por estas razones. Y con esto ya pues termino. Que el Señor os bendiga. Amén. Amén.